Hola consumidores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a las charlas con sentido de OCU. Soy Rosa Buendía. Durante todo el año 2025 OCU está celebrando su 50 aniversario y por eso desde la organización se están realizando diferentes proyectos y eventos para celebrarlo. Cada mes traemos a una persona especializado en un tema que nos cuenta temas muy interesantes relacionados siempre con el tema del consumo. Y este mes vamos a hablar de los menores y de Internet y de las pantallas, porque ¿cuánto tiempo es demasiado? Qué mal hay en dar un clic o dar un like a un post. De todos estos temas vamos a hablar con la doctora Cristina Martínez. Ella es psicóloga, es licenciada en psicología y tiene una clínica desde hace 23 años. Tiene un currículum de verdad que es extraordinario, es muy amplio, pero a mí me gustaría destacar que es especialista en temas de la infancia, de la adolescencia, en los menores. Ella tiene un punto de vista muy empático, muy enfático también, y habla muy claro sobre cómo utilizan los chavales esta tecnología. ¿Qué tal estás, Cristina? Pues encantada de estar aquí con vosotros. Pues muy bien, bienvenida y encantada de que estés también aquí con nosotros. Nosotros en OCU estamos muy interesados en el tema de los menores, en el tema de las pantallas, en el uso excesivo que tienen de las redes sociales y de Internet, y hemos elaborado una encuesta del que hemos sacado varias conclusiones y vamos a sacar algunos datos y vamos a comentarlo juntas. Muy bien. El 80% de los menores de entre 12 y 17 años reconoce usar todos los días un teléfono móvil y hasta ahí ahora veremos si es o no problemático, pero al menos 1 de cada 3 reconoce haber sentido alguna situación violenta. ¿Estamos normalizando esta hiperconexión? Mira, Rosa, lo primero es agradeceros que hayáis creado este espacio para hablar de esta temática que es tan importante, porque efectivamente estamos normalizando que los niños y los adolescentes estén hiperconectados y de alguna manera esto está generando consecuencias más o menos graves en las casas pues de prácticamente todos los lugares de nuestro país. Y es que al introducir un teléfono móvil a una edad demasiado temprana, estamos casi asegurándonos que vamos a tener conflictos derivados precisamente de esto, de la hiperexposición a contenidos que no son adecuados para la edad de los menores. Entonces, todos estos datos que te he comentado nos llaman precisamente la atención porque no sabemos cuál es el efecto que el uso constante de dispositivos trae para el desarrollo emocional y social del menor. De hecho, ya empezamos a tener muy claro, y hace bastante tiempo que empezamos a tener mucha evidencia científica que pone de manifiesto que la hiperexposición a pantallas a edades demasiado tempranas genera consecuencias muy importantes. Para empezar, estamos hablando de niños y niñas que suben con una muy baja tolerancia a la frustración. Son niños que no saben manejar bien los tiempos de espera, no manejan bien el aburrimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás acostumbrado a darle dopamina digital a tu cerebro, estás acostumbrado a estímulos muy rápidos, muy placenteros, etcétera. Esto hace que la vida real, de alguna manera, te resulte tremendamente lenta y tremendamente aburrida. Esto les convierte en niños muy impulsivos, como te digo, con muy baja tolerancia a la frustración, muy irritables. Estamos viendo también que hay un incremento brutal de la prevalencia de la ansiedad y de la depresión infantil, y no podemos obviar que una gran parte de la responsabilidad la tiene esta hiperconexión a edades demasiado tempranas. Y claro, muchos padres lo normalizan bajo la excusa del, bueno, es que como todos sus amigos tienen móvil, no voy a ser yo el que deje a mi hijo fuera de todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo de que se queden fuera, de que sean los marginados, de que de alguna manera eso les haga, pues como sufrir consecuencias a nivel de autoestima, a nivel de relación, pero no estamos entendiendo que darles un dispositivo como un teléfono móvil. Yo siempre pongo este ejemplo, Rosa. Es como darle un Ferrari a un crío de 18 años que se acaba de sacar el carnet de conducir. O sea, si tú le pones un Ferrari, a lo mejor se lo puedes pagar. ¿Pero qué le va a pasar a este niño? Porque es un niño con 18 años, con una máquina que es potencialmente mortal. ¿Es el vehículo? No, es la manera en que lo utilizamos. Con el teléfono móvil pasa exactamente igual. ¿Hay que demonizar el teléfono móvil? No, hay que demonizar la manera en que la usan los niños cuando son demasiado pequeños.
Tú ves cortándome, pero yo te voy contando cosas que me vienen a la mente. Hay que enseñarles a usar el teléfono móvil. No estamos hablando de prohibir, sino de enseñar. Exacto. Y a la edad correcta, porque yo no sé qué opinarás tú, pero yo pienso que un niño con 12 años, y sé que muchos padres ahora mismo si estuvieran aquí se me tirarían a la yugular. Es la edad media en la que se regala un teléfono móvil, si no antes. Sí, correcto, si no antes. Si no antes. Pero mi reflexión como madre y como profesional experta en adicciones, yo te diré que con 12 años un niño no necesita para nada un teléfono móvil. Es un arma en sus manos, podemos decir. Es el Ferrari con 18 años. Es un arma potencial. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado, sobre todo teniendo en cuenta que existen muchas alternativas saludables a la utilización del teléfono móvil. Venga, vamos a aconsejar a esos niños y a los padres. Antes de eso, si te parece, Rosa, permíteme decir esto, ¿no? Y es que muchos padres utilizan la excusa de que la transición a la ESO, muchas veces los niños en el cambio a la ESO cambian de edificio o cambian directamente del colegio al instituto, y en ese cambio vital es como el momento idóneo para darles el móvil. Es un error. Insisto, una vez más, no hace falta. Los niños necesitan el teléfono para poder comunicarse con nosotros, con los padres, o poder comunicarse también con sus amigos. Pero como te decía, hay alternativas mucho más saludables y sobre todo mucho más seguras que no van a llevar a los niños a ese potencial adictivo. Existen, por ejemplo, los relojes con geolocalización que pueden llamar, se pueden bloquear en las horas del colegio. Perfecto. Son relojes que están vinculados al teléfono móvil de los padres. No. Son relojes, bueno, el que han tenido mis hijos hasta ahora, son relojes que llevan una tarjeta SIM incorporada. Y ellos mismos pueden llamar. Exacto. Ya está. Y tú los puedes geolocalizar y llamarlos. No pueden hacer nada más que eso. Principalmente ese es el problema, el saber dónde están, porque a los 12 años van al instituto y los horarios son diferentes. Ya dejan de salir a las 4 o a las 5. Sí. Salen a la 1:30, a las 2, y los padres a esas horas... si no se trabaja en casa, o no estás en casa, están solos por la calle. Exacto. Entonces, pues, si no es ese reloj del que hablas, ahí es donde se les regala el teléfono móvil para tenerles localizados y hablar con ellos y saber dónde están. Claro, pero dentro del teléfono tenemos que tener presente que el teléfono no es como el teléfono a nuestros 15 años cuando aparecieron los teléfonos móviles. Yo tenía unos 15 y 16. Solamente podíamos llamar, jugar a la serpiente, ¿te acuerdas? Sí. Y enviar entonces SMS. Era muy divertido. Ahora ya eso no lo aguanta nadie. Claro, porque es súper aburrido. ¿Por qué? Porque ahora mismo los teléfonos son dispositivos, son ordenadores. Tú tienes todo el mundo al acceso de tu mano. En un solo clic, a una velocidad vertiginosa. Y eso es precisamente lo que lo hace tan atractivo, y las cosas que son muy atractivas tienen ese potencial adictivo. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes pues qué peligros enfrentan y cómo pueden hacer un buen uso. Aprender a usarlos. Entonces, bajo tu punto de vista, experta en psicología, ¿cuál es la edad mínima aconsejable para que un niño empiece a manejarse ya no digo en las redes sociales, sino en tener un dispositivo móvil? Un dispositivo móvil real como el que tenemos nosotros, yo diría que la edad de 16 años sería ideal. Que, por cierto, es la edad legal para empezar a usar redes sociales en este país. Exacto, que después todo esto se lo saltan a la torera. Los adolescentes y todos los padres, o la mayoría de los padres, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poquito en la línea de lo que decíamos de alternativas saludables, donde eliminamos ese potencial adictivo, tenemos estos relojes con los que podemos llamar a nuestros hijos, y existe también un tipo de teléfono que ha salido recientemente, que es muy interesante porque de alguna manera está planteado para que todo el potencial adictivo se desaparezca de este teléfono. Es un teléfono real, de hecho me parece que es una marca como el Samsung, no, es que es un Samsung directamente, pero la estética cuando tú lo desbloqueas es completamente diferente. No tiene esa estética tan atractiva de los iconos y demás, sino que es una pantalla negra con las palabras de las aplicaciones. Por ejemplo, pues Google Chrome, WhatsApp, Gmail. Las que vas a necesitar. Obvio, este teléfono tiene capadas todas las descargas potenciales de redes sociales, excepto una red social que es WhatsApp. Y este WhatsApp con muchas limitaciones. Entonces, a mí me parece una alternativa muy interesante, esa transición de los 13, 14 hasta los 16, que les demos un móvil de verdad. Y que le demos confianza también, ¿no? Exacto. Porque también en eso los padres
padres tenemos que aprender a darles confianza. Has dicho una cosa muy interesante, Rosa, porque precisamente esta transición nos tiene que servir para educarles en el buen manejo de las tecnologías, para que hagan un uso responsable y para que se den cuenta de, bueno, pues cuáles son las cosas que les hacen perder más horas, para que puedan empezar a autorregularse, porque el adolescente, de una forma absolutamente normal y evolutiva, tiene una parte del cerebro todavía por desarrollar. De hecho, el cerebro no está del todo formado y maduro hasta la edad de 20, 25 años. ¿20, 25? Tal cual. ¡Qué barbaridad! Claro. Y estamos hablando de dos zonas que son muy importantes, dos regiones del cerebro que explican el por qué los niños cuando son tan pequeños no están preparados para hacer un buen uso del teléfono. No me vale ese típico padre o madre, es que mi hijo es muy responsable. Tu hijo será muy responsable, pero tu hijo es un niño y como niño tiene unas características muy concretas. Para empezar, la amígdala, que es una zona del cerebro que se encarga de detectar los peligros y de responder a las emociones rápidamente, esa región del cerebro está hiperactivada durante la infancia y, por supuesto, durante la adolescencia. Por eso, los niños y los jóvenes son tan impulsivos, porque tienen la amígdala un poco descontrolada. Tienen tanta energía. Ahí está. Y por otro lado, tienen la corteza prefrontal, que es la parte de delante de nuestro cerebro, la tienen en construcción, está totalmente inmadura. Y esa zona del cerebro se encarga de lo que se conoce como las funciones ejecutivas. Me refiero a funciones como la toma de decisiones, la planificación, el poder anticiparse a las consecuencias de las cosas, el poder autocontrolarse y regularse emocionalmente. Todo eso está en construcción con una amígdala que está totalmente descontrolada. Entonces el cóctel es peligrosísimo. Claro, y entonces lo que quieres decir es que el uso ahí de redes sociales y de constantemente de perder el tiempo, me permitís decirlo así, pero en redes sociales Totalmente. Lo que se hace mucho es perder el tiempo, pues ahí nos encontramos un problema. ¿Qué te parece si vamos a dar unas pautas generales y recomendaciones de uso por edad? Claro, vamos a establecerlo por 3 bloques. De 0 a 6 años, ¿cuál es tu recomendación? No usar el teléfono móvil. Totalmente, o sea, móviles absoluta y rotundamente prohibidos. Cuando digo móviles, digo tablets, digo cualquier dispositivo en el que se pueda utilizar, pues eso, ¿no? El entrar en una red social. Claro, hoy en día tenemos un problema importante con las televisiones, las Smart TVs, que tienen YouTube, contenido ilimitado, bueno, basura ilimitada. Basura ilimitada, tú lo has dicho. Es tremendo, o sea, es tremendo. Lo que hay ahí. Dios mío. Es que es contenido basura. Y esa basura está entrando en el cerebro de nuestros hijos. De 0 a 6 años. Claro. Tenemos que proteger a nuestros hijos para asegurarnos que no consumen nada de este contenido. 0. Más adelante, el siguiente bloque, que sería de los 7 a los 12. De los 7 a los 12, vale. Sí, muy bien. De los 7 a los 12 podríamos plantear un uso muy limitado, nunca con autonomía de tener un dispositivo en sus manos, una tablet, un teléfono. Yo esto lo eliminaría. Este contenido audiovisual que se consuma desde televisión, máximo 1 hora al día y siempre con supervisión. Bueno, estos móviles yo entiendo que a esas edades serán los móviles de los padres. Digo. Lo que pasa es que la triste realidad, Rosa, es que hay muchos niños que a 7 años, 8 años ya tienen su propio móvil. Bueno, ¿y qué medidas lo habrás visto, cuando vamos a comer a restaurantes, están los padres con amigos y siempre hay niños que se les entretiene con un móvil, pues a lo mejor están viendo alguna película, algunos dibujitos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que más o menos ya intuyes cuál será mi opinión. Sí, pero bueno, quiero que... Me parece una aberración, utilizar... eso no es un móvil, eso es un canguro digital. Porque al final es a lo que caen muchos padres y madres para que el niño no moleste, para que no haga ruido, para que coma bien. Venga, le ponemos la pantalla adelante y así el niño es como si no estuviera. Entonces... 1, ¿para qué hemos tenido hijos? ¿Para qué salimos al restaurante? Salimos a disfrutar de la familia. Exacto, y queremos participar de él y que él participe de nuestras conversaciones. Ponerle frente a una pantalla es como hacer como si el niño no estuviera. Por eso te digo que me parece una aberración. No hace falta hacer eso. Y claro que es muy costoso y que requiere de mucha energía, mucha paciencia, especialmente cuando los niños son muy pequeños. Pero bueno, si somos padres, hemos venido a hacer esto, ¿no? Pues a llevar cuadernitos para pintar, para participar en conversaciones con él, etcétera. Hay estudios científicos, muchísimos, está súper demostrado científicamente que las familias que comen y cenan, por supuesto, sin pantallas,
sin móviles, sin televisiones, incluso sin la radio, ¿vale? Que no es lo mismo que poner música, son familias cuyos hijos tienen mucho mayor desarrollo del lenguaje. Claro. Además de que son familias que se conocen mucho más, donde podemos trabajar mejor los valores, la comunicación, etcétera. Mientras que los niños que están siempre viendo televisión, etcétera, en las horas de las comidas, son niños que se desarrollan mucho peor y que de alguna manera también tienen más dificultades para relacionarse no solo con su familia, sino con el grupo de iguales. Para expresarse también. Efectivamente. El siguiente bloque, de 13 a 16, este es el más complicado. Exacto. Adolescentes ya ahí a tope. Que lo quieren todo, pero que su cerebro no está maduro para poder tener acceso a todo. Yo diría que ahí tenemos que empezar a abrirnos a las redes sociales, porque... Pues porque la realidad aprieta y es un hecho. Pero redes sociales estamos hablando de todas, de YouTube, de TikTok, de Instagram. Claro, yo diría que empezaremos por un WhatsApp, que como red social es de las menos peligrosas, aunque... Hay críos que se pueden pasar horas y horas y horas chateando en WhatsApp. Al final el contenido en WhatsApp también es ilimitado, pero es menos atractivo un WhatsApp, por ejemplo, que un Instagram, cuyo contenido es mucho más rápido y te puede dejar mucho más atrapado. Entonces, empezaríamos por introducir un WhatsApp a los 13-14 para poco a poco, a los 16, estar preparados para introducirnos en otras redes sociales tipo Instagram, TikTok, YouTube o la que sea. Pero claro, esto lo tenemos que hacer con acompañamiento. No basta con poner controles parentales de venga, te pongo 1 hora al día, 3 horas el fin de semana y te espabilas. No basta con eso. Hay que hacer un acompañamiento. Tenemos que ser padres que estemos actualizados en las tecnologías, en saber cómo funcionan los algoritmos, en conocer los peligros que hay en la red, porque hay una parte muy oscura de la red de la que tenemos que ser conocedores, sobre todo para poder advertir a nuestros hijos y que estén preparados. Eso te iba a preguntar. Los niños, tú ahora mismo les das un móvil y son capaces hasta de cambiarte la contraseña del banco. Más que nosotros. Exacto. Entonces, por eso te digo, muchos padres nos sentimos un poco fuera de esa realidad que es tan cambiante. Claro. Según tu punto de vista, los padres nos tenemos que poner las pilas y estar, si no a su altura, casi. Casi. O sea, esto es obligatorio. Es decir, en la asignatura de la paternidad y la maternidad tendría que ser asignatura obligatoria. Es decir, vivimos en la era digital y tenemos que estar al día de la educación digital porque tenemos que poder hablar con nuestros hijos. Ahí está el gran poder que tenemos los padres, la comunicación. Y como te decía, ¿no? Un poco al hilo de lo que te decía hace un momentito, esos espacios que compartimos con nuestros hijos, que suelen ser pocos, porque la presión del trabajo es que es complicado, ¿no? Bueno, pues tenemos que intentar aprovechar esos espacios como el oro que son. Nada de pantallas, nada de teles, nada de música y vamos a charlar. Oye, ¿cómo te ha ido el día? ¿Qué tal te va todo? Y escucha, ¿y esto tú cómo lo has interpretado? Vamos a fomentar el pensamiento crítico en nuestros hijos. Es decir, si han recibido una información a través del móvil o a través de un amigo, lo que sea, más que sermonear o juzgar o criticar, ¿no? Que esto va a ser lo peor que podemos hacer porque automáticamente nuestro hijo se cierra y ya no nos cuenta nada. No nos cuenta nada, sí. Lo que queremos es fomentar el diálogo. ¿Y tú cómo lo has vivido esto? ¿Y qué te ha parecido? Ayer, por ejemplo, mi hijo vino de las clases de inglés contando... Me va a matar, si sabe que he contado esto. Yo os lo cuento. Bueno, pero como lo ve en las redes sociales, seguramente. Correcto, esto no se va a enterar, efectivamente. Hasta los 16 no lo vas a ver. Bueno, pues vino de las clases de inglés y me contó que había recibido una fotografía de una profesora. Uy. ¿Vale? Uy. Y digo, qué interesante. Bueno, y cuéntame, ¿y qué es lo que has hecho? Dice yo, borrar la foto inmediatamente. Pues muy bien, te felicito, cariño. ¿Y por qué lo has hecho? Y él me contó, ¿no? Dice, pues porque yo creo que esto no está bien hecho, le han hecho la foto por este motivo, tal, y está circulando por todo el cole. Vale, me alegro de que hayas tomado esta decisión y además te felicito y te agradezco un montón que nos lo hayas explicado, ¿no? O sea, al final es eso, cuando tú fomentas el diálogo en casa, la confianza y tus hijos saben que contigo pueden hablar porque no les va a caer la gran bronca, el gran chaparrón, entonces esto facilita que podamos hacer un acompañamiento en esto o en otras cuestiones, como por ejemplo el acceso a la pornografía. Claro. ¿Sabes? Tan peligroso. Eso también quería hablar de eso porque esos contenidos para adultos, para determinadas edades, pues les puede perjudicar, entiendo, de por vida. Totalmente. Y la triste realidad es que acceden a ese contenido para adultos a edades muy tempranas. En cuanto tienen el móvil. Si estamos hablando de 12 o de antes... Estamos hablando de que hay niños que ya han accedido a este tipo de contenido a la edad de 9 años. Es decir, en
quinto de primaria, no, en cuarto de primaria, ya están accediendo a este tipo de contenidos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Y eso qué efectos negativos puede tener para la futura persona, el futuro adulto en el que se va a convertir? Mira, el desarrollo de su identidad, para empezar, el desarrollo de cómo se relacionan con la sexualidad, de qué pueden permitir y no deben permitir en las relaciones sexuales, de normalizar actitudes sexuales a edades muy tempranas. Y que no son tan normales. No lo son en absoluto. La edad media a la que los niños y niñas tienen su primer encuentro sexual es a los 12 años. ¿Hoy día? Hoy día. Pero ha ido se ha ido retrasando con respecto a otros años. Totalmente. Esto se lo preguntamos a nuestros padres y esto, vamos, probablemente la edad era a los 18 o a los 21. ¿Cómo se casaban? Efectivamente. Ahora la cosa está absolutamente fuera de control. Nos tenemos que poner las pilas. Los padres estamos obligados a leer, a asistir a conferencias, a documentarnos, a ver documentales que hablen sobre esta triste realidad, porque esto puede tener efectos perniciosos en el desarrollo de nuestros hijos. Hay un documental que, si me permites recomendarte, sí, por favor. Es de TV3, de la Televisión Pública Catalana, brutal. Creo que está en castellano, pero esto... Bueno, pero ahora ya sabes que con los rótulos y las nuevas tecnologías es muy fácil. Bueno, de verdad que es extremadamente recomendable. Se llama Generación Porno, Generació Porno. Brutal, brillante. Creo que eran 2 o 3 capítulos para ver con los adolescentes, para que se den cuenta de la magnitud de lo que hay en la Deep Web, en la red esta oscura, y las cosas que pueden ocurrir. Está a la orden del día. Claro, estar al día de lecturas que nos puedan aportar conocimiento sobre cómo podemos informar a nuestros hijos de qué es la sexualidad, la de verdad, no lo que ven en estas películas de contenido para adultos, ¿verdad? Porque eso no tiene nada que ver con la realidad, eso es pura ficción. Y sobre todo poder fomentar un diálogo muy abierto. No debe de haber tabú en torno a esta cuestión. Con los padres, claro. Nunca jamás, ni con los educadores, correcto, ni con los profesores, con sus referentes. Ellos tienen que poder hablar y tienen que poder averiguar, pues eso, ¿no? Y hablar de sus inquietudes y demás, claro que sí. ¿Cuál es el papel de los profesores, de los educadores y los directores de colegio? Pues tiene un papel muy importante, muy importante. Y aunque evidentemente su función no es educar a nuestros hijos, a educarlos en valores. Bueno, sí, su función es una educación compartida. Sí, efectivamente, es una educación compartida, pero es que pasan muchas horas con ellos y tienen un poder de influencia impresionante. Por lo tanto, desde la escuela están obligados a invertir tiempo en todas estas cosas. Yo pienso, y esta es una opinión mía personal como madre, creo que dedican muchas horas a contenido, bueno, pues docente del de toda la vida. Las mates, la física, la lengua. Que no digo que no sea importante. Es muy importante, pero cada vez lo es más también. Correcto, trabajar la gestión de las emociones, la gestión de los conflictos, las relaciones entre iguales, hacer prevención de las conductas de bullying. Tenemos una cifra que es muy alarmante. Preocupante. Sí. El 15% de los niños en el colegio sufren acoso o ciberacoso. Es un 15%, es muchísimo. Muchísimo. Y yo me atrevo a decir que a lo mejor las estadísticas a veces están a la baja. Un poquito. Yo creo que la cosa está un poquito más... Sí, la realidad es un poquito más preocupante. Estos chavales que sufren ciberacoso, según los datos de esta encuesta, no saben cómo actuar. Claro. No saben cómo actuar. ¿Qué consejos les darías a aquellos chavales que a lo mejor en su red social, en WhatsApp, que comparte con los compañeros de clase, reciben una foto que ellos ya saben que eso no está bien? Exacto. ¿Qué recomendarías? ¿Qué son los pasos que tienen que dar? Mira, lo primero que tienen que hacer es no borrar nada. Es decir, si tenemos que denunciar en el futuro, es mejor pues eso, que no borremos para poder tener pruebas, y acto seguido informar al adulto de referencia. Si esta situación ha ocurrido en el colegio, hablar con el tutor o con el director o con quien sea, ¿vale? Evidentemente también hablar con los padres. En casa también tiene que haber esta comunicación, y a partir de aquí, en función de la gravedad del acoso, actuar en un sentido u otro. Si hay que denunciarlo, pues se denuncia, y para eso tenemos tantísimos recursos. Hay muchos teléfonos, claro. Hay que activar protocolos en el colegio y no podemos sencillamente decir que, bueno, son cosas de niños. No son cosas de niños. El acoso escolar y el ciberacoso genera heridas muy profundas en la vida de muchas personas. Tanto es así
que el riesgo de ideación de suicidio y el riesgo de intentos de suicidio se multiplica por 4 en el caso de los adolescentes que han sido víctimas de ciberacoso. Entonces, no es una tontería, es algo que tenemos que escuchar y que tenemos que estar muy pendientes. Claro, yo es que como sería muy dura en este sentido, yo pienso que tendrían las leyes que hacerse un poquito más duras en el sentido de que, o sea, permisividad cero ante el acoso, ante el más mínimo acoso, expulsión una semana. Chimpún, se acabó. Es decir, yo ya entiendo que esta seguramente es muy complicado y que por eso no se hace. Y desde que empiece a pasar evoluciona muy rápido. Si al niño le da vergüenza levantar la mano y decir, oye, me pasa esto. ¿Pero por qué? Porque se siente desprotegido. Si ese niño sabe que ante la más mínima falta de respeto o en fin, cualquier señal de acoso, esa persona va a tener una consecuencia y a la víctima se la va a proteger, seguramente la víctima va a ser más valiente. El problema es que callamos, el problema es que tendemos a mirar a otro lado porque no nos gustan los problemas. A lo mejor es que no sabemos a qué se considera violencia. Claro. ¿Qué se considera violencia? Yo creo que los profesores tienen muy claro lo que es violencia, una falta de respeto, una humillación, una burla. Por supuesto, la violencia física es mucho más evidente, pero cualquiera de estas cosas para mí es susceptible de ser sancionada. Total, no solamente la persona que lo dice, sino la persona que lo calla. Ahí está, correcto. Entonces, como te digo, el colegio tiene un papel muy importante para educar a nuestros hijos, para acompañarles y para protegerles. El colegio debe de ser un lugar seguro. Esto debería de ser así y por desgracia para muchos no es así. Yo tengo la consulta llena de personas, yo trato adultos, pero cuando exploras la línea de vida de esa persona y me encuentro frente a personas con problemas de autoestima, muchas inseguridades, miedos, ansiedades, tendencia a la depresión, en muchas ocasiones lo que encuentro cuando rasco un poquito, lo que encuentro son antecedentes de bullying en el colegio. Entonces, esto daña a las personas y las rompe. Por eso es tan importante que protejamos a nuestros niños. ¿Y qué crees que te vas a encontrar en tu centro dentro de unos años con los niños que son ahora, que tienen ahora 12 años? Cuando tengan 50, ¿qué tipo de problemas crees que te vas a encontrar? Qué buenísima pregunta. Pues yo creo que lo que nos vamos a encontrar y que ya nos estamos encontrando, porque ya empiezan a aparecer estos adultos jóvenes y estos adolescentes, ¿no? Ya llegan a la consulta y cada día tenemos más. ¿Por qué tenemos tantos? Pues por todo lo que está pasando. Que nos encontramos gente con muy baja tolerancia a la frustración, gente que no está acostumbrada a la velocidad que lleva la vida. La vida es más pausada. Lo que tú vives dentro de una pantalla es muy rápido. La vida es pausada. Entonces, en la vida real son personas que no se saben manejar, que se sienten incómodos y que no regulan adecuadamente sus emociones. Nos vamos a encontrar cada vez más incidencia de ansiedad y de depresión, más incidencia cada vez más de trastornos de conducta alimentaria que están directamente relacionados con una baja autoestima, fruto de la comparación social que hacemos en redes sociales en muchas ocasiones. No quiero decir para nada con eso que la comparación que chicos y chicas puedan hacer en redes sociales sea el único factor causante de un TCA, de un trastorno de conducta alimentaria, pero sí que puede ser uno de los factores importantes a tener en cuenta. Problemas de baja autoestima, problemas de inseguridad, por supuesto, adicciones. Adicciones a videojuegos, la incidencia es altísima. Y los centros especializados estamos llenos de estos casos. No dais abasto ya con menores y también con mayores, con adultos. Efectivamente, así es. Bueno, antes estábamos diciendo que algo hay que hacer. Está claro que hay que tomar medidas y las autoridades están en ello. El Congreso ha aprobado recientemente lo voy a leer, el Congreso ha aprobado recientemente la tramitación de la Ley Orgánica para la Protección de Menores en Entornos Digitales. Y hay algunas leyes que son muy interesantes y vamos a hablar tú y yo de estas leyes, a ver qué te parece y tú me comentas. Vamos allá. Primero, castiga a aquel que se haga pasar por un menor de edad. Esto que se llama el grooming. Hacerse pasar por un menor de edad pues para convencer a la víctima, pues para que te pase fotos. ¿Esto va a estar castigado
por ley. Personas que se acercan a los menores a través de videojuegos como Roblox, por ejemplo. Esto es de sobras conocido. Ajá. Y claro, el niño es un niño, está inmaduro y es muy fácilmente manipulable. Y con el niño puedes conseguir muchas cosas. Es muy peligroso. Luego, aquellos creadores de contenido X que se hecho con IA, tanto si son de personas reales como de personas que no existen, en el que se va a pedir un orden de alejamiento virtual. Qué bueno. No sé cómo será eso. No lo sé. Pero bueno, está bien pensado de momento. Exacto, me parece una muy buena iniciativa. Se va a controlar el uso de los móviles, y hay muchos colegios que te prohíben el móvil para todo, pero y van a enseñar a sus alumnos a usarlo correctamente. Muy bien. Eso me parece que es de lo que antes habíamos estado hablando, de no prohibir, sino enseñar a ver cuál es el peligro. Luego se va a obligar a los fabricantes de terminales a asegurar que los dispositivos digitales cuenten con sistemas de control parental, pero activados por defecto. Maravilloso. Maravilloso. Y luego serán accesibles y gratuitos. Muy bien, qué bueno. Bueno, esto todavía se tiene que aprobar definitivamente, pero las cosas de palacio van despacio. Van ¿verdad? despacio. Y luego se va a obligar a los creadores de contenidos, a influencers, a utilizar sistemas de verificación de edad. Muchas veces los influencers venden a lo mejor algún producto y, claro, si por edad no tienes 16 años, se supone que no tienes que estar ahí. Pues a partir de ahora se va a controlar todo esto muchísimo más. Y luego se va a prever el delito de deepfakes, de contenido para adultos o vejatorios. Y va a haber penas, no sé si de cárcel, pero económicas, si eres menor, para los padres. Claro, los padres son los representantes legales y los que de alguna manera tienen que responder por las cosas que hacen sus hijos. O sea que todavía hay un camino muy largo por hacer. Cada vez hay más conciencia. Esto es lo importante. Que las cosas, bueno, por desgracia muchas veces llegan tarde, porque significa que muchas personas ya han caído en problemas, pero al menos están actuando en la buena dirección. Bueno, queremos que nuestros hijos tengan un periodo de adultez sana. Exacto. Danos unos consejos prácticos. Antes ya nos has dado algunos, pero ahora que vienen las Navidades, danos unos consejos para que los chavales sean felices en el hogar, olvidándose un poquito del teléfono móvil. Claro que sí. Pues mira, lo primero, que no le regalen el teléfono móvil esta Navidad. Vale, bien. Ni el último modelo de iPhone, ni el último modelo de Samsung, no hace falta. De eso va a caer algo fijo. Es que seguro, en algunas familias seguro que va a caer. Y esto también es una manera de idealizar ese aparato. Es como el objeto más deseado para el adolescente. O sea, móviles no. Móviles no, claro. A menos que necesitemos regalarle un móvil porque nuestro adolescente tiene 16 o 17 años y le toca y el que tiene está roto. Vale, no, evidentemente ahí no nos vamos a meter. Vale. Pero intentemos que los regalos no tengan que ver con eso, con tecnologías, con pantallas. Vamos a intentar fomentar pues desde actividades en familia o con amigos. Juegos de mesa. Por ejemplo, ¿no es más maravilloso estas Navidades regalar unas entradas para un concierto del grupo favorito de tu hijo y que paséis una velada maravillosa en familia acompañando a vuestro hijo a ver a ese cantante o llevándolo con sus amigos? O yo qué sé, esos regalos son los que quedan aquí en el corazón. Pasar tiempo con ellos. Claro, el tiempo de calidad. Ese es el regalo más grande que les podemos hacer a nuestros hijos, pero vamos, sin género de dudas. Fomentar eso, la utilización de juegos de mesa o suscripciones o yo qué sé, ¿no? Pues te pago la tarjeta federativa del fútbol para todo el año. Eso es un buen regalo. A lo mejor te sale más barato. Pues probablemente, o no, depende. Pero bueno, un iPhone también tiene su Pero precio. claro, pero al final son esos regalos que no están envenenados. Son regalos de los que van a poder hacer un buen uso y que sobre todo, aquí viene lo importante, les va a ayudar a desarrollarse en la etapa en la que están. Cuando son pequeñitos, antes decías, Cristina, de 0 a 6 años, ¿qué hacemos? 0 pantallas, ¿correcto? 0 pantallas, porque a esa edad lo que necesitan los niños es juego simbólico. Es jugar con muñequitos, con cochecitos, es inventar, es crear, es hacer legos, por ejemplo, hacer puzzles, hacer actividades que impliquen movimiento porque están desarrollando la motricidad. Todo eso es lo que necesitan hacer. Después, ¿qué es lo que necesitan? Sociabilizar, hablar, compartir tiempo con sus amigos, pero no a través de una pantalla, porque una de las consecuencias que nos estamos encontrando por culpa de esa hiperconexión es que los niños no saben relacionarse entre ellos, no tienen tema de conversación si no es a través de una pantalla. Tú eso lo estás viendo. Totalmente. Esto lo vemos y muchos padres lo ven también. Solo hace falta. Yo voy a buscar a mis hijos a la puerta del colegio. La pequeña porque es pequeña, pero el grande que ya tiene 13, está en segundo de la ESO, solo tienes que ver lo que ocurre a la puerta del colegio. Ya, es verdad. O sea, van todos
como locos por sacar el teléfono móvil, que en los colegios no lo pueden sacar. Es que ya están con la pantalla enfrente y cruzan sin mirar la calle. Pero es que van todos igual. Bueno, van todos los que tienen móvil. ¿Y de quién es culpa eso? De los padres. Y siempre decimos, ¿y estarán hablando entre ellos a través del móvil? Sí, seguramente. Porque sí, les ves caminando a los tres, por ejemplo, y están con los móviles. Claro, porque ellos han aprendido a comunicarse y a relacionarse de esta manera. Si no les ayudamos a comunicarse de formas más saludables, esto no lo van a aprender el día de mañana. Mira, te pongo un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, con el consumo de alcohol, ¿vale? Que no tiene que ver, pero es que sí que tiene que ver. Cuando una persona empieza a salir, ¿no? Un adolescente, un adulto joven ya empieza a salir, pues de noche, a tomar algo, tal. Si esa persona lo hace siempre bajo los efectos del alcohol, si yo la primera vez que salgo de fiesta me tomo mis cervecitas o mis cubatas o mis no sé qué, y siempre hago lo mismo, yo el día de mañana no voy a saber salir de noche sin consumir alcohol. Lo va a normalizar. Uno, lo voy a normalizar, pero dos, me va a parecer súper aburrido no hacerlo, porque no voy a saber disfrutar de la compañía, de las conversaciones, de darme una vuelta por la discoteca, de reírme, de ponerme guapetona, de no sé qué. ¿Qué va? Lo único que me va a estimular es estar bajo los efectos del alcohol. Con el móvil pasa igual. Cuando tú no aprendes a relacionarte con las personas fuera de la pantalla, estás ahí como incómodo, como que no sabes. Además que la pantalla te desinhibe muchísimo, allí te vuelves muy atrevida y sueltas muchas cosas que a lo mejor en el cara a cara nunca te atreverías. Por eso es importante que les ayudemos y que los mejores regalos para esta Navidad tengan que ver con sociabilizar, con hacer actividades con los amigos, con la familia, viajes, escapadas, actividades culturales, conciertos, lo que sea, pero lejos de una pantalla, que la vida se vive aquí. Bueno, eso hay que tomar nota. Y ya, por último, Cristina, para aquellos padres que desgraciadamente ya tengan a sus chavales totalmente conectados en las redes sociales, ¿cómo podrían empezar a desintoxicar a su menor? ¿Cómo lo podrían hacer sin peleas en casa? Ay, eso va a ser imposible. Un poquito de pelea, esto va a ser inevitable, ¿vale? No lo vamos a obviar. Yo diría que lo importante es tener mucha paciencia y mucha comunicación. Hay que pactar con nuestro hijo, que seguramente ya está muy enganchado y que utiliza el móvil muchas horas y a su disposición y de la manera en que le apetece y demás. Claro, hacer un paso atrás no es cosa fácil. Por lo tanto, en esta comunicación tenemos que argumentar los motivos por los cuales vamos a hacer una retirada o vamos a hacer un paso atrás. No quiere decir has tenido móvil todas las horas que has querido y ahora te lo quito por completo. No vamos a pasar del 100 al 0, pero sí vamos a pasar del 100 al 30, por decir algo, ¿no? Por poner una metáfora. Y esto implica, pues como te digo, explicar, argumentar con base sólida y científica. Y si hace falta, buscar artículos científicos que demuestran las consecuencias negativas que sufren los adolescentes por culpa de esta hiperconexión, pues lo buscamos y se lo explicamos. Le dirás, no lo digo yo, no me lo invento, lo dice la ciencia. La ciencia dice que lo que te va a pasar y lo que te está pasando es culpa de esto. Cariño, ¿qué te parece si limitamos un poquito el acceso al móvil? ¿Qué te parece si hacemos un plan familiar de buen uso de los teléfonos móviles en casa? Y, por ejemplo, pactamos que todos en casa, cuando llegamos, dejamos los teléfonos, por ejemplo, en el recibidor. Allí donde dejamos las llaves, dejaremos todos el móvil e iremos a buscarlo exclusivamente cuando necesitemos hacer una llamada, cuando escuchemos una llamada a lo lejos o cuando tengamos un rato que digamos, ahora me apetece hablar con mi amiga y le voy a escribir por WhatsApp, por ejemplo. Entonces voy, lo utilizo y lo vuelvo a dejar en ese sitio. Y los padres tenemos que ser un modelo a seguir. Total. Lo que no puede ser es que a nuestros adolescentes les digamos, esto es terrible, esto es no malísimo. Se puede mientras nosotros estamos... Sí, efectivamente. Modelo de conducta siempre, mucha comunicación, diálogo y establecer estas pequeñas pautas de utilización de las pantallas. Y también yo diría como último consejo el intentar tener espacios y momentos libres de pantallas. Por ejemplo, me lo invento, pues una familia puede pactar que a partir de las 8 de la tarde ya no hay, se ha acabado el móvil. Exacto, se acabó el móvil.
Y es un espacio en el que vamos a cenar, vamos a charlar, igual después vemos una serie en la tele juntos o no, o vamos a leer, o vamos a hacer otras cosas, o vamos a jugar a la oca, al parchís o a lo que haga falta. Qué divertido. Es muy divertido y no lo hacemos apenas. No lo hacemos porque ya nos hemos acostumbrado, hemos normalizado que a lo mejor después de comer, después de cenar, se ve la tele. Correcto. Y podríamos hacer otras muchas cosas. No se puede jugar como antes, como cuando no existía la televisión. Exacto. Me gustaría añadir a lo que dices, si se necesita ayuda psicológica, ¿por qué no pedirla? Por supuesto, cuando vemos que todos estos consejos, por más no que hemos visto este podcast, hemos leído libros, hemos visto conferencias y esto no terminamos de controlarlo y vemos que la cosa se nos está escapando de las manos, ahí sí tenemos que hacer ese acto de responsabilidad, de valentía, de pedir ayuda profesional a profesionales como yo, por ejemplo, pues que estamos especializados en adicciones y en la buena utilización de las pantallas, que hay muchísimos y muy bien preparados. Bueno, Cristina, nos has ayudado muchísimo. Yo me llevo otro máster con ella. Me pasan todas las charlas con sentido. Todas las personas que venís sabéis tanto que es que nos quedamos embelesados escuchándoos. Te agradecemos que hayas estado aquí. Pedimos a los consumidores que hayan tomado nota de todo lo que nos ha dicho Cristina. Así que, gracias, Cristina. Gracias a vosotros por la invitación y ojalá que nos veamos pronto. Espero que sí. Si vosotros queréis ver todos los detalles y ver las conclusiones de la encuesta que hemos realizado en OKU, os aconsejo que entréis en la descripción de este vídeo. Ahí voy a poner el enlace para que veáis tranquilamente desde casa todos los resultados y todas las conclusiones. Y yo os pediría, por favor, que no os perdáis el próximo capítulo, que vamos a hablar de educación financiera y también vamos a hablar de inversiones. Es otro temazo realmente importante. Gracias por acompañarnos en las charlas con sentido de OKU. Nos podéis ver en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, oku.org, y también en nuestro podcast, que tenemos un canal de podcast que se llama El Podcast de los Consumidores. Allí nos vemos. Hasta pronto, consumidores.